a nuestra clase número 3 de la serie Avivamiento. Amén. Vamos a hablar hoy de un tema que hemos titulado El sonido de la marcha. Vamos a hablar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 24. Y yo voy a leer en favor de ustedes lo que dice la palabra. Cuando oigan el sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de ese sonido de marcha, ¿no? Ese sonido de marcha que no viene de nosotros, que no viene de grandes ejércitos y que viene del Señor. Después de que David fue establecido como rey. Sí, señora, la estoy grabando, pero desde mi celular para luego subirlas. Ya las estoy organizando y en la tarde, yo creo que ya en la tarde-noche les quedan, incluyendo la de hoy, ya ahí en el YouTube de Mujeres de Influencia. ¿Amén? Porque desde acá no tengo hoy computador, estoy aquí donde mi suegra y no tengo computador acá, entonces la estoy grabando desde mi celular. Pero claro que sí, mi Nori se está grabando. Entonces, vemos en el pasaje que hay una instrucción, ¿no? Vas a esperar, vas a escuchar el sonido y cuando escuches el sonido es porque yo voy a estar trabajando para lo que estoy destinado a hacer. Esto sucede después de que David fue establecido como rey. David fue establecido como rey 3 veces, ungido para ser rey 3 veces. La unción de Samuel, la unción sobre Judá y luego la última gran unción, que es la unción cuando lo decretan rey no solamente de Judá, sino de todo Israel. Siendo él el rey del ejército, el rey de la nación, los filisteos vinieron y acamparon en Refadín. Amén. En Refadín, y allí David no toma decisiones solo ni a la ligera. Allí David, dice la palabra, que consultó a Dios. Consultando a Dios, espera en ese tiempo de apoyo. Espera que Dios sea quien le marque el comienzo de una derrota para los filisteos y el comienzo de una victoria para él. Es importante que nosotros veamos que el avivamiento está trazado por la obediencia y por tomar la decisión de buscar a Dios en qué momento oportuno debemos de nosotros actuar para que Él actúe en favor de nosotros. Allí Dios le dice, haz esto, haz esto, haz esto. Cuando usted lee todo el pasaje se titula David conquista a los filisteos, pero yo más que decir David conquista a los filisteos diría Dios conquista a los filisteos, porque Dios le da una orden, él la obedece y con esa obediencia puede derrotar al pueblo filisteo y llevar el botín con él. Amén. En estas dos ocasiones, Dios le dijo que hiciera. Hay 2 ocasiones en la Biblia donde David consultó a Dios. Cuando se vio metido en problemas, David no corría a hacer lo que a él le parecía. David consultó a Dios. Una fue esta y otra fue cuando el espíritu de Amalek, representado en el pueblo amalecita, tomaron todas las mujeres y todos los niños y todas aquellas cosas importantes del pueblo de Israel y se los llevaron a un campamento. También David consulta a Dios. Amén. 2 grandes victorias que le dio Dios a David. Y era porque Dios quería traer un avivamiento. Yo tengo acá una calor terrible. Entonces Dios le dice, ve por las balsameras, en esta versión dice por los álamos, y luego espera al sonido de la marcha. ¿Cuál era el sonido de la marcha? Los ángeles, el ejército celestial que estaba moviéndose en favor de David. Y la palabra también nos habla de que ese movimiento se generó en Génesis 32, el verso 1 y 2, cuando Jacob llega a cierto lugar y él ve todo el campamento, ve todo el movimiento, ve todo lo que sucede allí. Y él dice, esto no es otra cosa que campamento de Dios.
y el lugar fue llamado Mahanaín, lugar de campamento de Dios. Amén. Estos campamentos nos dejan ver que Dios tiene propósitos y que Dios, hay momentos donde Él actúa en favor de nosotros, que Él nunca nos deja, pero hay momentos donde Él nos usa para sus medios y hay momentos donde Él solo trae su ejército y trabaja en favor de nosotros. Y a esto le llamamos avivamiento, porque no es la mano del hombre, no es lo que nosotros pensamos, no es la idea que nosotros tenemos, sino es ese plan y ese propósito de Dios. Cuando nos abandonamos en sus brazos, cuando decimos aquí ya no puedo hacer yo nada, esto depende de Dios, depende de lo que Dios quiera hacer, ahí es donde viene el gran avivamiento. Amén. Estas batallas nos ayudan a identificar la diferencia en el método de Dios, en el evangelismo normal y en su método de avivamiento. Por otro lado, uno está el método de avivamiento normal, que es el que nosotros usamos. Yo me imagino diciéndole David al pueblo, no desmayen, no desfallezcan, Dios va a hacer algo, no sé cómo lo va a hacer, pero Él va a hacer algo, Él va a trabajar, y en otras oportunidades alentando a su ejército, vamos, peleemos la buena batalla, vamos a pelearnos, vamos a defender, tenemos que ganar, somos los ganadores de esta contienda, vamos a vencer a los filisteos, vamos a vencer al equipo, a las otras naciones, vamos a pelear y vamos a vencer. Esa es una forma de evangelizar y de traer un avivamiento a través de un hombre, pero hay momentos donde nosotros lo único que podemos decir es, estamos en las manos de Dios y dependemos de Él, y el avivamiento vendrá de su mano, el avivamiento vendrá de Él. Está la gran diferencia en el método del hombre y el método de Dios. El método de Dios es totalmente diferente al método de nosotros. Amén. Entonces vemos que en el primer movimiento del evangelismo, el hombre necesita ayuda divina. Amén. Muchas veces Dios va a decir, haga esto, como se lo dijo a David, haga esto y haga esto. Pero hasta cierto punto Dios te dice, quédate ahí, espera el sonido, espera la marcha, espera lo que voy a hacer con mi ejército, espera lo que voy a hacer con las huestes celestiales en favor de ustedes. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que el avivamiento viene de Él. No, lo generamos nosotros por la necesidad, por la humillación, por el deseo de crecer, pero más allá de lo que nosotros podamos hacer naturalmente, ese gran avivamiento se produce cuando Dios empieza a trabajar, cuando Dios es el que pone la marcha, es cuando Dios dice, dale, avanza. Hay un avivamiento natural que lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel se estaba quejando, Moisés le dice al Señor, Señor, dime qué hago con todo esto. Y el Señor le dice, ¿por qué me clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dependía del pueblo que viniera ese gran avivamiento. Dependía del pueblo que hubieran señales, milagros y prodigios. Pero en esta ocasión Dios le dice, espérate y déjame ver lo que yo voy a hacer. También hay un gran avivamiento que depende de Dios marcado en la Biblia, y es cuando Dios confunde al ejército sirio y mata. Yo tengo eso anotado en un cuaderno, entre uno de mis tantos cuadernos, donde dice que los ángeles de Dios mataron a muchísima gente en una sola noche. Y hicieron las cuentas y por minuto más o menos mataban entre 8 y 10 personas, los ángeles de Dios, enemigos del pueblo de Israel. Amén. Entonces, a veces encontramos avivamientos donde Dios nos dice, avancen, ustedes son los que tienen que hacer. Y hay avivamientos donde Dios dice, quédate quieto que yo voy a mostrar mi gloria y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Tú simplemente rodéalos. Tú simplemente quédate orando, rodéalos con la oración, rodea la situación, ponle alrededor lo que le tienes que poner, pero va a llegar el momento donde yo soy quien va a actuar. Ese es un gran avivamiento, amén. Entonces, en el primer avivamiento vemos el evangelismo y al hombre moverse para traer un avivamiento, para traer una solución, para traer un mover de Dios. Pero en el segundo es Dios quien entra en la batalla. Y es Dios quien le da a David la autoridad para llevarse el botín de los filisteos. Amén. Y es Dios quien hace todo, es Dios quien trabaja, es Dios quien se mueve, es Dios quien opera. Entonces, no siempre somos nosotros los que marcamos una trascendencia. Muchas veces esa trascendencia solamente la trazamos en cuanto buscamos a Dios y nos humillamos en su presencia, y luego ya Él viene a traer ese gran avivamiento. Hay avivamientos que han durado años en establecerse. He escuchado de hombres que pasaron años orando solos en su iglesia todos los días para luego ver un gran avivamiento. He escuchado de hombres
que le predicaban a uno, a dos, a tres, y hoy le predican a multitudes. María Héctor le predicaba a los maizales de su casa, y hoy en día su testimonio es que le predicó a multitudes y Dios la usó de una manera extraordinaria. Así de que vemos estas dos grandes formas de Dios traer un avivamiento. Y un avivamiento viene del movimiento del hombre direccionado por Dios, y hay un avivamiento que es sobrenatural, donde tú no dices, donde tú no haces y donde Dios es el que actúa, amén, con su ejército poderoso. Estamos hablando de ¿qué? De avivamiento. Entonces unas son las bendiciones de Dios y otra es lo que Él nos va a dar en el avivamiento. La palabra dice: más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esas son las bendiciones de Dios. Yo siempre he creído que las bendiciones de Dios son aquellas cosas que llegan a nuestra vida natural, que son naturales, que son de esta tierra. Pero el avivamiento, lo que Dios nos quiere dar a nosotros, es espiritual totalmente, nada tiene que ver con este mundo, es el reino, es reino. Y cuando buscamos el reino, allí es donde encontramos el gozo, la plenitud, la salvación, la restauración, la sanidad y muchas otras cosas. El fervor, el deseo, la pasión por buscarlo. Yo llevo unos días orándole a Dios y diciéndole: Señor, que tu Espíritu Santo me despierte. Yo quiero que tu Espíritu Santo me despierte a las madrugadas, que yo no me tenga que despertar por la alarma, que yo no tenga que batallar con la alarma. Quiero que seas tu Espíritu Santo el que despierte a mi espíritu. Calla mi carne, calla mi alma y despiértame. Quiero despertarme a las madrugadas sin que tenga que sentir el cansancio en mis ojos de no quererlos abrir. Y es una batalla, amado, pero es el clamor por un avivamiento, no un avivamiento normal, no un avivamiento de me levanto porque sonó la alarma y yo decidí hacerlo, sino que quiero ir más allá, quiero que sea Dios el que ponga en mí ese querer como el hacer. Obvio, tenemos que hacerlo, pero es hermoso cuando vemos que Él es el que se introduce en nuestros asuntos y nos lleva a esa bendición y a esa victoria. Amén. Entonces, una cosa son las bendiciones y otra cosa muy diferente es lo que sucede cuando viene el gran avivamiento de parte de Dios. Yo creo que hoy me va a rendir un poquito más. Entonces vemos que aquí en esta clase de hoy nos referimos a algo que se llama el sonido de la marcha. El sonido de la marcha es el avivamiento que solo escuchan aquellos que están en la batalla, aquellas personas exactas en el lugar exacto y en el tiempo exacto. Todos pueden estar en la iglesia, pero hay unos que comprenden que están en el lugar correcto, a la hora correcta, en el tiempo correcto y con las personas correctas. Y ahí es donde viene un avivamiento. Dios trae avivamiento sobre esas personas que conocen que están en una batalla. La palabra dice: el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Aquellos que saben que están en una batalla, aquellos que hemos entendido que esto es una batalla, que no es el traje que me pongo de vez en cuando, que es un tiempo de guerra. Ahorita mi hijo me mostraba un video sobre Iron Man y sobre Pantera Negra. Y estaban haciendo un paralelo entre los dos personajes y decían que Pantera Negra era un personaje que no necesitaba reconstruirse de trajes, porque con lo que él tenía su traje, con lo que él había hecho su traje, era un traje muy fuerte que podía resistir a muchas cosas. No me acuerdo el material del que hablaban, pero sí decían del de Iron Man que él tenía que reconstruirlo, que él siempre tenía una necesidad de reconstruir sus trajes y de que fueran mejores. El de Pantera Negra no había que reconstruirlo. Y si bien es cierto, los que entendemos que estamos en una batalla no vivimos cambiando de traje, vivimos vestidos de guerreros, vivimos vestidos de soldados, vivimos vestidos de gente que está dispuesta a pagar un precio. Amén. Esos son aquellos a los que Dios ha reservado para tiempos exactos, para lugares exactos y para tiempos exactos. Esos tiempos de batalla, esos tiempos de guerra, esos tiempos decisivos para traer un avivamiento. Se necesita de alguien que diga: yo quiero, yo voy con este traje, yo me lo pongo y no me lo quito. Había alguien hace mucho tiempo que siempre que oraba, decía: yo me pongo el traje, yo me pongo la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Y a mí me sonaba chistoso decir: me pongo la armadura de Dios, porque si yo he sido llamado a la guerra,
yo mantengo vestido. Usted no ve a un soldado que se quite su traje para descansar, se ponga pijama para dormir. Usted no ve a un soldado que diga, hoy yo no quiero ponerme este traje, hoy yo me quiero vestir de camiseta y de pantaloneta. No, el soldado va a la batalla y mantiene 24/7 con su traje, mantiene 24/7 con su maleta de campaña, mantiene 24/7 con su fusil listo para dispararlo. Y esa es la verdadera batalla. Y cuando nosotros entendemos el poder de esa batalla, entendemos que hemos sido llamados personas para tiempos exactos, que hemos sido llamados, esos que la palabra dice que son llamados, asignados y predestinados para tiempos exactos, para momentos exactos. No es cuando nosotros queramos, es un momento exacto. Personas exactas en lugares exactos. Hay gente que se mueve porque cree que es fácil moverse de un lado para otro, pero sabe Dios, a veces nos pone momentos exactos para ocasiones exactas y para tiempos exactos, y es algo que a veces no entendemos, a veces no lo comprendemos. Yo lo he testificado todos estos días. Dios me llevó donde mi abuela para un tiempo exacto para la vida de mi abuela. No era mi mamá, no era mi prima Andrea que estaba allí, que ustedes saben que ella también es una mujer cristiana, una mujer de Dios, pero era yo quien tenía que estar allí. ¿Por qué? Porque a Dios le plació personas exactas en lugares exactos y en tiempos exactos. Amén. Seguimos. Isaías 49:2 dice de la siguiente manera. El sonido de la marcha lo hace usted entender que usted está vestido con un propósito. Isaías 42:9. Wow. Mucho más allá. Isaías 42:9. Dice: todo cuanto profetice se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo, le diré al futuro antes que suceda. Mire, todo cuanto profetice se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo, les diré el futuro antes que suceda. Usted y yo tenemos el poder para profetizar, pero en el avivamiento Dios es el que nos dice qué va a pasar antes de que suceda, qué va a acontecer antes de que suceda. Amén. Nos enfrentamos a esto todos los días porque Dios nos advierte de la pronta venida de su Hijo. Nosotros encontramos en la palabra que prontamente Dios va a enviar a su Hijo. Dice, he aquí regreso pronto, dice el Señor Jesucristo. Pero también nos muestra señales de cuándo enviará un avivamiento. Y sabe que me sorprendió, yo estaba sacando esta clase anoche y entendía algo. El momento más oscuro es el momento de más luz. Y el Señor me habló de esto hace algunos meses. De hecho, íbamos para Duitama y allá al oriente, al occidente, se veía el cielo anaranjado porque ya estaba amaneciendo. Y el Señor me decía, en momentos de más oscuridad es cuando más rápido se va a ver la luz. ¿Amén? Y yo veía todo oscuro y yo decía, sí, yo sé, pero no lo había logrado entender en cuanto a lo que Dios quería enseñarme. Y anoche, mientras preparaba este mensaje, el Señor me hacía recordar que un día íbamos pasando por un puente y se veía ya el sol a lo lejos. Y Él me decía, ¿te recuerdas que yo te dije que en el momento más oscuro de la vida era donde yo iba a traer la luz del día? El momento más oscuro es la antesala para un gran avivamiento, para un momento de luz, para un momento de lucidez. Amén. Para un momento de bendición, de victoria. Entonces, así como Dios nos advierte de la venida de su Hijo, y nosotros como guerreros, como gente de batalla, estamos prestos para eso porque somos personas exactas, en tiempos exactos y en lugares exactos. Dios también nos muestra señales de esos grandes avivamientos y de esas grandes cosas que Él quiere traer a nuestras vidas para este tiempo. Y mire lo que dice Salmo para corroborar de que el momento más oscuro es el momento donde va a haber más luz. Siempre los grandes avivamientos han sido
consecuencia de momentos de una gran oscuridad. Y yo se los decía ayer, que si no hubiese sido porque Juan Wesley y John Wesley estaban listos para hacer lo que Dios quería hacer en ese momento, Inglaterra hubiese entrado en una guerra como una de las guerras en Francia. ¿Por qué? Porque había oscuridad, había un movimiento de oscuridad, pero ellos empezaron a predicar, empezaron a adorar a Dios, empezaron a salir a las calles, a las casas, a hablar del Señor, y esto trajo un movimiento, una revolución, no de pleito, no de pelea, no de contienda, sino de ¿qué? De que la gente puso sus ojos en lo eterno y se desconcentraron de lo que posiblemente podía llegar a ser una guerra, y no aconteció. Entonces siempre los avivamientos están marcados por momentos de oscuridad. A veces no nos gustan las cosas oscuras que pasan, las cosas oscuras que suceden, pero ellos simplemente son muestra de que viene algo muy grande y poderoso. Después de la muerte de todos los primogénitos, un momento de oscuridad para Egipto, fue donde Dios permitió que el pueblo de Israel saliera de allí con brazo fuerte, con mano poderosa, de que todas las mujeres egipcias se quitaran los zarcillos, se quitaran sus narigueras, se quitaran sus collares de oro, sus anillos de oro, sus perlas preciosas y todo lo que tenían, y se lo entregaran al pueblo de Israel. Amén. Esa fue la gran victoria de Dios sobre el pueblo de Egipto. Y fue precedido un gran, y fue por esto que vimos, o que fue precedido un gran avivamiento. Mire lo que dice el Salmo 119, 126. Señor, es tiempo de que actúes, porque esta gente malvada ha desobedecido tus enseñanzas. Amén. Yo ayer leía este pasaje y yo decía, esta va a ser mi oración por 21 días, en contra de todo aquello que se ha querido levantar y toda persona que se ha querido levantar a destruir nuestra nación. Señor, es tiempo que actúes, ya que toda esta gente malvada ha querido dañar y destruir tus enseñanzas, tu palabra, tu reino, la iglesia. Es tiempo de que tú actúes. Pero mire lo que dice, lo que yo anoté aquí. La oscuridad es el antesala del amanecer. Cuando uno se ocupa, y voy a contarles una historia, un hombre que su hija fue a trabajar a Francia y ella veía las olas porque tenía que trabajar en alta mar. Entonces ella le mandaba cartas a su padre muy desesperada porque vivía en constante miedo, porque las olas iban y venían y revolcaban el barco. Y el papá le decía, ocúpate de la mar, o sea, concéntrate en la mar, no te concentres en las olas porque ellas vienen y van, pero concéntrate en la mar, o sea, en lo que ella tenía que ocuparse para saber el destino, para conocer la ruta, para saber hacia dónde se dirigía, que se ocupara de ello. Entonces, el papá le dice, cuando se ocupa de las olas, empiezas a menguar y empiezas a fluir en una batalla espiritual. Cuando nosotros nos ocupamos de las olas, por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También dice que a veces nosotros somos como las olas del mar, que vamos y venimos y no sabemos ni siquiera para dónde vamos porque somos arrastrados muchas veces por el viento. Cuando nosotros nos ocupamos de ese tipo de cosas, perdemos el fluir de lo que realmente es importante. Empezamos a caminar en batalla espiritual, empezamos a pensar, ¿será que sí va a suceder? ¿Sí va a acontecer? Tengo las olas al contrario, yo voy hacia allá y las olas vienen de para acá. Y ustedes saben que cuando, bueno, para los que saben, los que no, pues se los enseño porque yo también lo aprendí. Yo me acuerdo que cuando fui de Cartagena, de la playa de Cartagena a Barú, las olas de allá para acá, o sea, yendo de aquí para allá, venían, y la lancha se hacía así, todo el tiempo. Y eso sentía uno como que se iba a salir, pero de vuelta de Barú para Cartagena fue un viaje más suave. ¿Por qué? Porque las olas iban hacia el mismo lugar hacia donde iba la lancha. Entonces, cuando yo me ocupo de ver las olas, cuando yo me ocupo de ver la oscuridad, me voy a desenfocar y voy a dejar de fluir
en lo que necesito, porque voy a entrar en una batalla. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí pasará? ¿Será que no? Pero cuando yo me mantengo concentrado en lo que yo tengo que hacer, la forma de pensar cambia. Ya no me preocupo por las olas, ya me preocupo por el destino. Voy bien, voy a llegar a mi destino. Mi brújula me dice que voy hacia ese lugar. Entonces, en medio de toda oscuridad, y yo anoche le decía al Señor, háblame, porque diferentes sucesos que acontecen en la vida de uno, y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Y empezamos en ese momento de batalla espiritual, de no saber si estoy haciendo bien o no. Y cuando empecé a desarrollar la clase, porque a mí me gusta dejarla hecha de antes, a mí no me gusta en la mañana coger y corra, ya menos de que me toque o suceda algo que me lleve a estudiar en la mañana, me gusta dejarla hecha en la noche. Y me senté en la sala y empecé a leer y empecé a escribir lo que me parecía importante y empecé a estudiar y empecé a ver los pasajes. Y yo decía, wow, Señor, gracias, porque cuando yo fijo mis ojos en las olas, en la oscuridad, me desvío de lo que realmente es importante. Por eso Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí es donde deben de estar nuestros ojos, puestos en la meta que es Jesucristo. Y esa meta que es Jesucristo nos llevará de ese momento oscuro y de ese mover de las olas contrario a un puerto seguro, a una victoria eminente y a una vida. Solamente debemos de escuchar y de ver el sonido, ver lo profético que Dios está haciendo, lo que es nuestro Dios dice que sucederá, que no lo vemos con nuestros ojos carnales, pero que en el Espíritu sí, y con nuestro oído escuchar el sonido de la marcha de los ejércitos celestiales peleando y defendiéndonos. Cuando David le dice a Goliat, y mi esposo me decía hoy que le hiciera el favor de ayudar a encontrar ese pasaje, y cuando lo encontré yo entendía algo. Cuando David llegó a pelear con Goliat, David no llegó teniendo una certeza física de que iba a ser así. David llegó con una certeza espiritual de que iba a ser así, porque le dijo, el Dios en quien yo he creído, parafraseando el texto, Él te entregará hoy en mis manos, y yo daré el cuerpo, no solamente el tuyo, Goliat, sino el cuerpo de todos los filisteos, a las aves del cielo y a los perros, a los animales del campo, para que los despojen, para que los dañen, para que los destruyan. Eso es lo que pasa cuando nosotros comprendemos el poder de la oscuridad. La oscuridad es un momento que tal vez como humanos nos parece tenebroso la situación, pero cuando comprendemos que siempre Dios necesita una oscuridad para traer luz, nosotros comprendemos que Él está con nosotros. David pensó que estaba solo, pero aún así fue y oró a Dios. Tal vez se desesperó, tal vez se preocupó, dijo, Señor, acabo de empezar a reinar y tengo a todos los filisteos en contra mía. Los filisteos no eran gente común y corriente, era gente gigante, era gente pesada, era gente compleja. Era un grupo de personas con unas formas de ser totalmente adversas y contradictorias, pero aún así David estaba seguro que si oraba a Dios iba a tener una estrategia y el avivamiento vendría. ¿Usted qué cree que pasó después de que recuperaron todo y llevaron el botín y acabaron con los filisteos? ¿Qué pasó después? Una gloria eminente, una adoración profética, una adoración donde muchos decían, fue la mano de Dios, fue la mano del Todopoderoso quien nos sacó de semejante lío. Entonces, siempre que hay oscuridad es porque va a haber luz. Amén. Seguimos. Y yo quiero hablarle un poco de los grandes avivamientos que vemos en la Biblia o que vemos en grandes hombres de Dios que se han movido por esos avivamientos y que Dios los ha usado para avivar y para traer cosas poderosas. Los grandes avivamientos de 1703 se vieron marcados por 4 hombres de Dios tremendos. Uno, John Wesley en Inglaterra. Recuerde que el evangelio, el cristianismo viene de Reino Unido, viene de allá, de Inglaterra, donde muchos vinieron y pagaron un precio en Estados Unidos para establecer el reino de Dios, donde pasaron noches frías, donde muchos morían por el invierno de frío, morían de hipotermia, porque cuando ellos salen del otro lado del mundo para venir a ver qué tierra era Estados Unidos, ellos no vienen con ropa adecuada, no sabían que habían estaciones, no sabían que aquí era invierno y allá era verano, primavera o no estaba haciendo frío.
y muchos mueren en ese proceso. Pero ahí, entre esos tiempos gloriosos donde Dios permite que hombres se levanten, se levantó John Wesley en Inglaterra a proclamar a un Dios vivo. Se levantó Gilbert Tennent en Irlanda también para traer un avivamiento poderoso. Amén. Se levantó Jonathan Edwards de Massachusetts para empezar también un movimiento que trajera una revolución, no de pelea, no de fuego, no de armas, no de muertes, sino de avivamiento poderoso. Y el último, yo no sé pronunciar muy bien en inglés, me perdonará si suena así como medio macheteado. George Whitefield, creo que lo pronuncié bien. 11 años después nace este hombre, 4 hombres que fueron sacados de su área natural y puestos en un gran avivamiento para Inglaterra y para América. Y yo sé que hoy Dios está llamando gente exacta, personas exactas para estos tiempos exactos, para avivamientos poderosos. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar el sonido espiritual de las marchas celestiales para decir ahora, es ahora que tenemos que hacerlo, es ahora que tenemos que levantarnos. Dios siempre va a poner un sonido, Dios siempre va a permitir que veamos. Por la mano de un hombre, que era una nubecita como la mano de un hombre, empezó a llover. Por la boca de un hombre que profetizó que no llovería, dejó de llover. Por la boca de un hombre que dijo sol detente en Gabaón, el sol se detuvo, la tierra se detuvo. Eso es un tema científico que está comprobado por la NASA, que a todos los tiempos de vida le falta ese día. La NASA lo comprobó, falta un día. Y no fue que, dicen ellos, no fue que el sol se detuvo porque el sol no gira. Fue que la tierra se detuvo en su eje y se detuvo en su órbita para que ese hombre ganara una batalla. Los grandes avivamientos vienen cuando hay alguien que se determina a declarar y a creer lo que Dios puede hacer. Amén. Seguimos. El río de bendiciones fluye en su nivel más bajo en medio de nosotros. Sabe que nosotros no hemos experimentado grandes avivamientos, porque esto anoche yo lo entendía de la manera, de una manera bíblica, y no anoté la cita bíblica, pero sí sé que en el libro de Ezequiel había un río que el profeta empezó a atravesar, y lo atravesaba primero, y el agua le llegaba a sus tobillos, a sus rodillas, a los muslos, pero cuando el río fluyó de una manera poderosa, porque él creyó, porque él se adentró en esas aguas, era un río que le tocaba pasar nadando, no podía pasarlo ni caminando ni de rodillas, era nadando. Y el río en nosotros, para avivamientos, no ha fluido, porque nosotros fluimos. Y perdónenme lo que voy a decir y me meto entre ese saco porque a todos nos pasa. En el nivel más bajo, todos tal vez estamos a los tobillos, tal vez estamos a las rodillas o tal vez estamos a los lomos, ¿cierto? Cuando yo voy a una piscina, Luisa, a mí no me gusta mucho la profundidad porque no me siento segura allí. Entonces yo siempre busco estar donde el agua me dé aquí y yo tenga la capacidad de sentir el piso en la planta de mis pies. Yo no me voy muchas veces hacia lo muy profundo porque no me siento segura allí. Entonces, asimismo nos pasa con el evangelio. A veces queremos estar en la comodidad, en el plano más bajo. Y por eso no vemos avivamientos, porque los avivamientos vienen cuando nos sumergimos. Los avivamientos vienen cuando nos metemos a las aguas y empezamos a nadar. Tal vez por eso de pronto yo no soy una experta nadadora, porque yo nunca me he atrevido a meterme a lo profundo a nadar, porque si yo no siento el piso, yo siento que algo no está bien en mi atmósfera, en mi espacio. Amén. Entonces, asimismo, a veces nos pasa a nosotros. El río no fluye como tendría que fluir y las aguas no corren del Espíritu para un avivamiento poderoso como tendrían que correr, porque nosotros estamos en las aguas normales, en las aguas tranquilas, en las aguas donde yo siento mi confort y mi comodidad. Pero siempre que Dios quiere traer avivamiento, va a traer oscuridad. Siempre que Dios quiere traer avivamiento, va a permitir que las horas oscuras sucedan en un lugar, en una persona, en una familia. ¿Por qué? Porque ese momento oscuro
Dios lo usa para traer la gloria. Mi suegra, hablo de la familia de mi esposo, en mi casa no hemos visto un caso de estos, pero en la casa de mi suegra, en el núcleo familiar de mi esposo, hubo una situación oscura, muy oscura, que llevó a mi suegra a conocer de Dios, porque la invitaron a la iglesia, y gracias a ese momento oscuro, hoy sus 3 hijos están apartados del mal, están pues literalmente bien. De pronto mi cuñado no se congrega, pero tampoco es una persona desaforada, desordenada. Mi cuñada también se congrega, el pastor le sirve al Señor, y de una u otra manera su familia está metida en la mano de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque un momento oscuro, se necesita de algo oscuro, de una situación oscura, para que venga una gloria postrera, para que venga una gloria poderosa, para que venga un avivamiento poderoso. No puede suceder algo extraordinario si algo no está oscuro, si algo no pasa que usted diga: necesito que Dios actúe, necesito que Dios sobre. Cuando el Señor miró a la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 1, uno de los pasajes más leídos a nivel mundial, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo me imagino que el Espíritu, como la Biblia dice, el Espíritu clama con gemidos indecibles ante el Padre. Yo me imagino que el Espíritu estaba gimiéndole a Dios y clamando porque algo sucediera, y Dios voltea a ver la tierra y dice: esto está hecho un caos, esto no fue lo que yo creé, esto está desordenado, vamos a ponerle orden, vamos a ponerlo en contexto de lo que yo quería que hubiese allí. Y el Señor empieza a ordenar, el Señor empieza a separar el día de la noche, empieza a poner animales, empieza a poner pastos, empieza a poner los mares en un lado, los animales acuáticos con el mar, las aves en el cielo y los animales terrestres en la tierra, y empieza el Señor a darle orden. Pone estrellas para la noche, el sol para el día, separa las grandes aguas de las aguas, y empieza el Señor a poner orden por su palabra. Amén. Pero se necesitó ¿de qué? De un momento oscuro. Si la tierra hubiese estado ordenada, el Señor no tiene nada que hacer, no viene a hacer nada, porque todo está ordenado. Él entra cuando todo está desordenado, cuando todo está oscuro y cuando parece que ya no hay salvación. Esos son los momentos de grandes avivamientos. Esos son los momentos donde el río fluye, donde la gloria se desata, y donde aquel que se dispone a fluir en ese río, a nadar, Dios lo saca al otro lado en victoria. Recuerdo que cuando el pastor decidió servirle a Dios a tiempo completo, yo me preocupé mucho y yo llamé a mi pastor y yo le dije: pastor, ahora sí fue que Omar se volvió loco. Entonces él me dijo que por qué, pero él ya sabía por qué yo lo estaba llamando. Le dije: pastor, que porque se va a retirar de trabajar, que se va a dedicar a la iglesia, y aquí los gastos son altos, son gastos altos. Entonces él me dijo: tranquila, hija. Y si él se lanza a nadar, tú tienes que nadar con él. Y tú tienes que ayudarlo a remar y pasar al otro lado. Por eso hasta el día de hoy yo digo que de lo único que yo no desistiré nunca, ni de mi matrimonio ni de Dios. Porque sé que Dios me ha enseñado a remar, a pasar al otro lado sin importar las consecuencias, sin importar lo que pase. No desistiré del llamado que Él me hizo, aunque sea difícil, aunque sea complejo, aunque sea procesos tras procesos. No lo dejaré. ¿Por qué? Porque yo entendí lo que era remar por el sueño y la visión de Dios. Amén. Entonces, ahí es donde Dios se manifiesta en grandes avivamientos, cuando yo decido nadar sin importar o dejarme llevar por la corriente, porque de muy seguro la corriente me llevará a un lugar mejor. Amén. Seguimos. Y yo ya les hablé de grandes avivamientos como el de Gales, ¿cierto? Evan Roberts, que tuvo uno de los grandes avivamientos, en 24 horas se convirtieron 10,000 personas. Dígame, ¿cuándo ha pasado eso en esta época? No ha pasado. Siglo XIX y siglo XX no se registra un avivamiento, una persona que se hayan convertido 10,000 personas. Hay avivamientos o hay campañas donde se convierte la gente, pero nunca se han convertido 10,000 personas en 24 horas por un mensaje profético que venía del cielo. Amén. Y Dios quiere esos avivamientos para este tiempo. Cuando decimos que es hora que Dios actúe, entonces esta es una señal del sonido de avivamiento. Cuando usted y yo empezamos a orar y empezamos a decirle, como dice el Salmo 119, 126,
Señor, necesitamos que tú actúes. Necesitamos que tú empieces a actuar, porque esta gente malvada ha desobedecido tus enseñanzas. Y mira lo que dice el 127, de verdad, amo tus mandatos, más que el oro, incluso que el oro más fino. David la tenía clara. David decía, yo necesito que para que algo suceda, Dios se manifieste. Siempre hay precedentes a un avivamiento y eso es un espíritu de insatisfacción. Cuando hay un espíritu de insatisfacción en nosotros, es porque Dios quiere gestar en nosotros un gran avivamiento. Es porque Dios quiere gestar en nosotros algo poderoso. Una marca segura de un avivamiento inminente es la insatisfacción. Yo no les voy a leer las citas bíblicas porque ya me quedan 10, 12 minutos. Entonces, si quiere usted anótelas ahí. Isaías 44:3, Mateo 5:6 y el Salmo 42:1. Tres cosas que generan esa sed. El Salmo 42:1 sí me lo sé. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Jehová, el alma mía. Pero yo quiero leerlo en esta versión porque yo lo leí en esta versión y me parece que es espectacular como lo narran aquí, como lo escribieron aquí, como lo interpretaron acá. Sin cambiarle el contexto, ¿no? Pero con unas palabras diferentes. Mire lo que dice el Salmo 42:1 aquí. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Amén. Y este pasaje nos habla de algo importante que yo quiero que usted hoy se lo lleve aquí en su mente y en su corazón. Cuando el salmista escribió este pasaje, lo escribió porque él veía al ciervo. Y el ciervo podía tener la sed más terrible de la vida, pero el ciervo no tomaba agua de cualquier charco. El ciervo no se arrimaba a cualquier pozo a tomar agua. El ciervo buscaba el agua cristalina. El ciervo prefería caminar con la sed por días enteros hasta encontrar un fluir de agua transparente, un fluir de aguas limpias, un fluir de aguas que de verdad estuvieran purificadas para él. El ciervo no se alimenta de cualquier tipo de agua. El ciervo busca las aguas limpias, las aguas transparentes, las aguas que le quiten la sed en realidad. Por eso dice, así como el ciervo anhela, desea las corrientes de las aguas, él busca los riachuelos, él no busca pozos para tomar agua de aguas estancadas, no, él busca los ríos, él busca las fuentes, así sean pequeñas, de aguas limpias donde él pueda alimentarse. Entonces David escribió este salmo basándose en ese ciervo, así como ese animal desea las corrientes de las aguas limpias, así te anhelo yo a ti. Y para que venga un avivamiento, tiene que haber un deseo, una insatisfacción de algo y anhelar algo, anhelar su presencia, anhelar su gloria, anhelar su gracia, anhelar la santidad de Dios, el poder de Dios y la verdad de nosotros. Y ahí es donde se va a promover un gran avivamiento. Amén. Nace una sed por ser llenos del Espíritu Santo, por su palabra, un denuedo por vivir en santidad, un denuedo por recibir poder. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice el Salmo 42 y el Salmo 63. Léaselo en la casa. En el avivamiento, el creyente anhela un entendimiento más profundo, un discernimiento más grande para entender la palabra, para escudriñar la palabra. Primera de Juan 4:1. Yo voy a ir rápido porque me quedan 9 minutos. Cuando se produce un avivamiento, el sonido va a ser accionar. El sonido va a ser, ya no quiero quedarme aquí, ya me quiero levantar, quiero ayunar. Nadie te dijo que ayunara, no hay ayuno congregacional, pero yo quiero ayunar, yo quiero ir a orar a la iglesia, yo quiero quedarme en mi casa orando y ayunando todo el día, leyendo la palabra. Señor, necesito entendimiento, necesito comprender mejor, necesito aprender más, necesito saber más, porque cuando usted sabe, usted no es engañado. Cuando usted sabe la palabra, usted la empieza a decretar, usted la empieza a proclamar, usted la empieza a decir. Y el diablo dice, esta ya no llora, este ya no se preocupa. Este se ocupa de escudriñar la palabra y se ocupa de declarármela en la cara. Él ya conoce la palabra. Entonces ahí es donde nace el avivamiento.
Las mentes son levantadas en tiempos de avivamiento, los corazones son preparados antes del avivamiento en los tiempos oscuros, el pecado es tratado ligeramente antes del avivamiento, la gracia barata ha hecho del pecado algo legal en las mentes, pero cuando viene el avivamiento, el pecado se vuelve ilegal en una mente. Cuando usted y yo pecábamos, que estábamos en el mundo y medio conocíamos la gracia, nosotros decíamos, ay, no pasa nada, Dios ya me perdonó. Yo he escuchado gente decir, Dios me ama así, así pecador, así fornicario, así borracho de vez en cuando, pero Dios me ama. No, Dios sí te ama, pero Dios sí te va a llevar a que te arrepientas y a que vivas una vida totalmente diferente. Entonces, en esos momentos de la gracia barata, nosotros decíamos, no pasa nada, Dios me ama. Pero cuando estamos a puertas inminentes de un avivamiento, empieza una insatisfacción en nosotros y ya lo que para nosotros era normal, ya no es normal. Empezamos a decir, no, esto me siento incómodo haciendo esto, ya no me sale echarle un piropo a una mujer o ya no me sale mirar las mujeres a un hombre así con deseo, no, ya no me sale porque hay algo que está siendo transformado dentro de mí, que está siendo revolucionado y es ese deseo profundo de vivir en santidad, de vivir en cambio, de vivir en transformación. Antes me robaba el lapicero, ya no me nace robarme el lapicero, lo veo bonito y todo, pero me siento que no es lo que yo deba de hacer. Se trata una reforma, se trata que Dios está trabajando con nosotros para llevarnos a un avivamiento. Entonces lo que antes era pecado y era sencillo de hacer, ya para nosotros no es fácil de hacer, ya para nosotros no es importante hacerlo, pierde valor porque Dios vino a restarle valor al pecado y ponerle valor a ese deseo de conocerlo más a Él. Amén. Así como una nube del tamaño de la mano de un hombre avisaba el sonido de una gran lluvia, Primera de Reyes 18, 44, 45, así Dios avisa en el corazón de los santos una gran visitación. Dios siempre va a avisar de sus visitaciones. Dios siempre va a trazar momentos donde nos visita y Él nos va mostrando qué tenemos que hacer para encontrarnos con Él en esa visita. Cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo, sube al monte, y Él pasó allí 40 días. Dios lo venía preparando porque también pasó 40 años en el desierto siendo preparado para un gran avivamiento, para bajar con las tablas de la ley, para llevar al pueblo por todos los desiertos. 7 desiertos atravesaron el pueblo de Israel junto con Moisés. ¿Por qué pasaron 7 desiertos? Porque no fue culpa de Dios, fue culpa del pueblo que nunca obedeció a lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces tuvieron que atravesar 7 desiertos, los 7 desiertos para poder llegar al momento de decir el Señor, todos los que salieron de Egipto murieron y voy a introducir una generación nueva en la tierra prometida que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob y que se cumple bajo el liderazgo de Josué. Amén. Pero Dios siempre nos mueve a una gran visitación de su Espíritu. Santiago 5:16, si hay algo que impide que la marcha no sea escuchada por nosotros, que ese gran sonido de marcha, de guerra, de victoria sea escuchado por nosotros, es el orgullo. Un avivamiento no va a manifestarse bajo un corazón orgulloso. Un avivamiento no va a manifestarse bajo un corazón que cree en él, porque el orgullo es el yo. Yo soy, yo puedo. Satanás decía, ¿y por qué lo adoran si yo también fui creado, si yo también soy perfecto? Porque dice que Satanás era el sello de la perfección. Luzbel en el cielo, el querubín alto, protector, poderoso, era el sello de la creación. No era cualquiera, era el sello de la creación. Pero él se creyó perfecto y dijo, pero si yo soy, pero si yo puedo, pero si a mí me dieron, pero si a mí. Entonces, para que venga un avivamiento, se necesita morir al yo, se necesita morir al orgullo. Amén, para que Dios pueda trabajar. Porque el orgullo no deja pedir perdón, el orgullo no deja pedir disculpas, el orgullo es el inminente fracaso del ser humano. Cuando hay orgullo hay un fracaso inminente ya ahí a la puerta. Pero cuando hay perdón, cuando hay santidad, cuando hay sanidad, ahí el punto clave es que inminentemente va a venir un avivamiento. Y el sonido de la marcha, usted y yo los vamos a escuchar para vivir ese gran tiempo de avivamiento. La señal infalible del próximo avivamiento es un espíritu
de oración por el avivamiento. Oseas 10:12. El avivamiento va a venir por corazones que lo anhelen, por corazones que se sientan insatisfechos y que quieran vivir a la orden de Dios, que quieran hacer lo correcto sin importar si a los demás le parece o no, que no quieran encajar con la sociedad, sino que quieran hacer la voluntad del Padre. Dios les bendiga, amados. Vamos a orar en este